315 presos por cada 100.000 habitantes. Está casi al nivel de Estados Unidos, que tiene 420 presos por cada 100.000 habitantes. Lo hablábamos el otro día en Londres 38, que fui invitado a hablar del sistema carcelario y lo explicaba un día antes de que ocurriera el asesinato de estos 81 chilenos dentro de un recinto carcelario. Explicaba que los que caen presos, en primer lugar, son hombres. Eso es un punto que hay que tener en consideración, porque las investigaciones, bueno, si uno sigue las matemáticas rigurosamente, tiene que el 1% de los chilenos está preso o sometido a una medida restrictiva de la libertad. Eso es escandaloso, porque estamos hablando de que si sumamos a todos, estamos hablando de casi 150.000 personas. 150.000 personas, como les dije, para 16 millones de habitantes. Eso hace que casi un 1% de la población esté bajo medida que esté criminalizado. El 1% de la población chilena está criminalizada. Eso es lejos el índice más alto del mundo, y con eso supera con creces a Estados Unidos, que es el país que peor, que de la peor manera ha tratado el fenómeno de la criminalidad y el fenómeno criminal. La política criminal más criminal que conocemos, podría decir. Sin embargo, Chile es aún peor en ese aspecto, porque un 1% de la población está privada de libertad. Pero si nos vamos a las cifras, tenemos que los presos, en primer lugar, son hombres. La violencia que reciben las mujeres es otro tipo de violencia, pero la violencia penal es una violencia dirigida principalmente sobre hombres. Y en segundo lugar, sobre hombres jóvenes, sobre hombres en plena edad productiva. Eso está, busquen cualquier análisis, todos los estudios criminológicos llegan a la misma conclusión. Y en Chile está clarísimo, los tipos presos, los presos son personas, son hombres pobres entre 18 y 24 años. Esos son los presos. Si nosotros deducimos esta parte de la población, porque son ellos solamente los que están presos, aquí no caen presos los caradimas. Aquí tampoco caen presos los jalandros por andar falsificando juicios. Aquí no se van presos los Hinspeter por calumnia. Este es un país en donde la justicia criminal es una justicia de clase. Es un país en donde ese viejo lema es más que un lema, ese de que todo preso es un preso político. En Chile está clarísimo que todo preso es un preso económico y un preso político. Es la demostración palmaria, es cosa de ver las estadísticas oficiales al respecto. No hay ningún misterio en esa situación. Entonces, si contamos todo esto, estamos hablando de que una fatal conclusión. Todos los hombres jóvenes, pobres, han pasado en algún momento de su vida por el sistema criminal. Han sido criminalizados. Y ahora viene esta otra mentira, esta otra infamia, que la dicen, digamos, los mentirosos buena onda, el policía bueno, como el periodista de Chilevisión que empezó a participar en el foro de tolerancia cero el domingo pasado. Él decía, oye, gastamos 200.000 pesos por cada preso y ese dinero ni siquiera se gasta por un estudiante universitario. Ya, pues todo el mundo empieza a retuitear ese mensaje y a replicarlo, pero esa información es falsa. El Estado chileno gasta casi 500.000 pesos por cada preso, sin contar el sistema que lo encarcela. Es decir, sin contar lo que cuesta los fiscales, los policías y los jueces que lo están encarcelando. El sistema criminal no está considerado solamente el gasto de gendarmería, y eso asciende a casi 500.000 pesos. Es decir, más del doble de lo que el Estado de Chile gasta en un alumno becado. ¿Y cuántos alumnos beca el Estado de Chile? Si no me equivoco, son algo de 2.000. Aquellos que tienen beca completa. Los demás todos tienen crédito, que son las becas Presidente de la República, 2.000 personas. Y hay presos, hay 53.000 presos en Chile. Figúrense, 500 lucas por cada uno. ¿Y saben cuánto sale esa gracia en una cárcel concesionada? Porque dicen, no, es que es más económico la cárcel concesionada. Falso. Sale un poco más de 650 lucas. ¿Y por qué sale ese precio? Porque las concesionarias cobran una multa al Estado porque hay hacinamiento. Figúrense el negocio redondo. Ahí viene lo que decía el criminólogo argentino, el título de su libro: los que viven del delito y los otros.
Ahí tenemos que todos los que están viviendo del delito, jueces, fiscales, policías, todos estos periodistas además que están revoloteando en este estiércol, el mismo Amaro Gómez Pablo que se las da de periodista serio y hablando que estaba transmitiendo desde la mina al lado de los cadáveres que todavía no se enfriaban. Y todos estos tipos ganan siendo sueldos por el fenómeno criminal. Es un negocio redondo la criminalidad. ¿Cuánto ganan las empresas de seguro? Las empresas de alarmas, que son al mismo tiempo las que se ganan las concesiones por carcelarias, como ADT, por ejemplo. Las mismas empresas macro, mega explotadoras como Sodexo y que se hacen cargo de la alimentación de los presos. Puta, los negocios redondos. Qué bueno tener presos, bueno, en este país. 53.000 presos, bueno. Qué vergüenza, bueno. Es decir, todo pobre en Chile ha pasado alguna vez por ese sistema criminal. Y por todo pobre, alguna vez, aunque sea un año, aunque sean 6 meses, aunque sean 61 días, el Estado chileno ha pagado entre 500 y 650 lucas, weón, para que ese weón esté ahí preso, para que ese weón se lo culeen, para que ese weón lo tajeen, para que ese weón lo maten. Eso es lo que ocurre. Y ahora aparecen todos, weón, a última hora, así como en una gran cruzada, así tomándose de las manos, como hablamos con Caco Herrera el otro día por Twitter, así como que quieren hacer ahora reclusión 2020. Así como un neopaz ciudadana, en donde ya todos nos dimos cuenta de que el sistema penal no podía seguir siendo más violento y había que descomprimirlo, entonces ahora había que hacer un sistema amistoso. ¿Qué guanos quieren decir, weón? Puras políticas comunicacionales para tratar de salvar problemas reales, weón. Y para encima políticas comunicacionales de mala calidad. Una vergüenza. La verdad es que me cuesta bastante hablar de este tema y quizás por lo mismo evité realizar la transmisión el día miércoles sobre Caliente, porque la verdad es algo que me violenta profundamente el hablar de un asunto que todos conocemos y que todos queremos esconder y aportamos la manera de esconderlo y de hacernos los hueones. Las cárceles están hechas para los pobres y como ninguno de nosotros, sea por cuestiones culturales, sea por cuestiones económicas, socioeconómicas, por lo que sea, no somos pobres, para nosotros el tema de la cárcel siempre es un tema de los demás, siempre es un tema ajeno. Y esto en realidad para mí ha sido muy doloroso, el hecho de tratar de conversar de este asunto y creo que por esta vez paso, ya he dicho lo suficiente y creo que lo demás está dicho por los propios hechos, lo han dicho. Es muy poco lo que se puede aportar. Finalmente, en esta edición improvisada desde Valparaíso, también un poco apurada, se viene el estallido, quizá una de las últimas emisiones de esta temporada 2010, ¿cómo no nos vamos a referir a lo que ha ocurrido con los documentos de Wikileaks en general y con los documentos de Wikileaks que se han publicado sobre Chile en particular? En general, Mahmoud Ahmadinejad, de nuevo Elena me va a corregir que estoy pronunciando mal el nombre del presidente de Irán. Su tesis desde el comienzo era que esto era un autogolpe de los gringos. Y esa tesis la expliqué hace 2 semanas en Se Viene el Estallido, adhiriéndome al escepticismo de que en realidad hay que ser muy ingenuo de pensar de que todo esto ocurrió en las barbas del imperio y esto es una jugarreta de cabros chicos, pero una jugarreta de cabros chicos que funcionó y que funcionó muy bien. No sería tan optimista ni tan ingenuo como para pensar eso. Me sumo al escepticismo, como dije, del presidente iraní, pero no he sido el único. El presidente Evo Morales habló en el mismo sentido y el presidente Evo Morales dijo que esto era un montaje de Estados Unidos dedicado a enemistar a los pueblos unos con otros. Yo hice ver desde el comienzo de que casi todos los cables estaban íntimamente relacionados con inestabilizar a regiones en específico, como por ejemplo las relaciones interamericanas y las relaciones interárabes. Evo Morales me ha dado la razón, no creo que sea uno
del público de se viene el estallido, pero arribó a la misma conclusión a través de él o de sus asesores de que esta cuestión hay que tomarla con mucho cuidado porque Estados Unidos en ningún momento está siendo cuestionado por esto. Estados Unidos no ha perdido un milímetro de poder del que ejerce en esta situación, y es más, Estados Unidos es más poderoso gracias a lo que está ocurriendo. Entonces, habiendo salvado esas situaciones específicas con Wikileaks, es necesario referirme a lo que ocurrió con los documentos sobre Chile y los mapuches. Me parece que eso es un notición, eso obviamente es un notición, y sin embargo la prensa se esmeró ayer en mostrar este video que apareció un Paco que se drogaba, y me reía mucho en el canal 13, como lo decían en la noche, que explicaban de que quizás era una droga, es decir, olvidándose, porque quemaban un químico que quizás era una droga, olvidándose que la definición que ellos mismos manejan es que droga es toda sustancia ingresada al cuerpo y que produce algún efecto. Bajo la definición del CONACE de droga, el chocolate es droga,